No, muchas gracias. Yo creo que eso es una muy buena observación que iba también yo a mencionar. La repetición es una forma que el Espíritu Santo está haciendo resaltar algo. Es enfático. El Espíritu Santo, a través de la mano del apóstol Pablo, está diciéndole a Timoteo: Timoteo, por si acaso se te escapa, porque tú eres joven, la escritura, toda la escritura, número uno dice, viene de Dios. O sea, viene de Dios. ¿Te acuerdas en Génesis que el Señor toma al muñequito de barro que es Adán, lo tiene así, le hizo los ojitos muy bonitos, las piernitas, los deditos, todo, ¿verdad? Y al final dice la Biblia que él entonces lo sopla, ¿verdad? Y un aliento así bien colgate, bien algo bien fresco, bien rico, ¿verdad? Yo imagino yo aquí en mi cabeza, ¿verdad? O sea, digo yo porque hay personas que no tienen, ese no es lo que sale, ¿usted me entiende? Entonces, viene el Señor, sopla esta idea, el exhalar, ¿verdad? Ese viento que sale de dentro de Dios, que viene y el hombre lo recibe, es lo que le da al hombre la habilidad de entonces vivir. Entendemos que la palabra de Dios es lo mismo. La palabra de Dios es inspirada. La inspiración, y cuando habla de inspiración, está diciendo que los hombres entonces que comienzan a escribir, siendo dirigidos por el poder del Espíritu Santo, son hombres que de la misma forma son soplados por el Espíritu Santo para escribir lo que están diciendo. Hay que Amén. comenzar. Toda la palabra es inspirada por Dios. Y Amén, tiene que amén. entender algo. Si no es inspirada por Dios, de nada sirve. Si la palabra Ujú. no es inspirada por Dios, no tiene utilidad. Por eso la hermana Margarita hace la buena observación de que vemos unos cuantos, vamos a ver, para uno, para dos, para tres, para cuatro. Son cuatro expresiones enfáticas, la cual el Espíritu Santo a través de nuestro hermano Pablo le está diciendo a Timoteo, a la iglesia: hermanos, la palabra no solamente viene de Dios, sino la palabra de Dios es limitada, restringida a ciertas cosas. La palabra de Dios no es un libro de astrología, la palabra no es un libro de mecánica, la palabra no es un libro de, vamos a ver, de la dieta del último grito que está a la moda. No, eso no es la Biblia. O sea, si la Biblia fuera para todo, entonces la Biblia no es para nada. Ahora, cuando digo eso, la Biblia es útil para cristianos de cómo entonces que va a vivir la vida, entendiendo que es la información de Dios escrita, el canon, aquello que Dios nos ha dado, para entonces vivir una vida para la gloria de Dios, designada como Dios quiere, entendiendo quién Él es, entendiendo cómo Él nos llama a vivir y a servir. Y por eso entendemos que todo comienza, toda escritura es algo que tiene vida por Dios. Eso es muy importante. Vemos entonces, tiene unos aspectos utilitarios. Número uno, para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Dicho sea de paso, cuando se predica, esto es lo que la palabra de Dios hace. Cuando una persona dice, no, que a mí no me gusta esa iglesia, pues claro, porque está hablando de una iglesia que el pastor se pasa tirando machetazos del público todos los domingos. Eso no es así tampoco. Eso está mal. O sea, el púlpito no es un ring de boxeo para ver a cuánto le vamos a meter el fuete. Eso no es así. Eso no es así. Es un momento y Dios a través de su espíritu puede hacer eso, pero eso no es algo, ¿verdad?, que se está haciendo, sino que el enfoque de la palabra es para enseñar, es didáctico, para enseñar, para redarguir. Hermano Guido dio una muy buena explicación, para corregir. Eso es lo que a nosotros no nos gusta, pero es lo que la palabra de Dios hace a través de su espíritu. El corregir, entienda algo, el corregir no es castigar. Por ejemplo, yo no castigo a mis hijos, yo corrijo y disciplino a mis hijos. Correcto. Ujú. Es importante que la gente lo entienda, pero no es lo mismo. O sea, Dios castiga al impío cuando muere en sus pecados y rechazó a Cristo. O sea, eso va a Amén. ser castigada perfectamente, eternamente. Pero el Hijo de Dios no. La hija de Dios no. El Hijo y la hija de Dios es disciplinada, es corregido y con amor. Eso es muy importante entenderlo. Finalmente, dice aquí que es para instruir en justicia. Me fascina esta expresión porque lo que está diciendo es que la palabra de Dios es como si fuera un maestro. Vamos, si usted fuera a coger clases de las artes marciales mixtas con el hermano Lester, él le va a enseñar a usted unas cuantas cosas, pero lo que él le va a instruir es con una meta particular. Para que usted aprenda a defenderse, que no le van a robar los chelitos, ¿verdad?, los billetitos, ¿verdad?
Usted se va a defender. O sea, la instrucción que el le va a dar va a ser con algo enfocado. En este caso, la palabra de Dios dice que es para instruir en justicia. En otras palabras, la palabra de Dios te va a entrenar como un buen entrenador a vivir una vida justa delante de la palabra de Dios, enfocada en este caso en la justicia, en el carácter de Dios que se revela en la palabra de Dios. Es muy importante entender eso. ¿Y por qué es que la palabra de Dios es útil en ese aspecto? Mire lo que sigue diciendo el texto. El final, la meta final de por la cual Dios está haciendo es para que entonces sea a fin de que el hombre de Dios y la mujer de Dios, incluimos los dos, sean perfectos. Palabra perfección está apuntando más que todo a una perspectiva de madurez. ¿Perdón? Correcto, una perspectiva, dice la hermana Mayra, eternal. Claro, si recuerden en Génesis, Dios decía al final de los días de la creación, y vio Dios que era bueno. La pregunta es, ¿por qué fue bueno? Bueno, fue bueno porque todo lo que Dios hizo alcanzó su potencial, porque fue algo maduro. Dios creó, note que Dios no creó a Adán como un niñito, por favor. Y no hay nada malo con los niños, nosotros amamos a los niños, oramos por los niños. Dios creó a un hombre porque un hombre adulto maduro era lo que Dios necesitaba para llevar a cabo lo que él quería. Y es a través de este hombre adulto y de la mujer adulta que Dios saca, ¿verdad? Entonces tenemos niños. Pero cuando Dios hace algo y alcanza su potencial por la cual Dios lo creó, su madurez, su aspecto total, la meta final, eso es lo que vemos, esta expresión de es perfecto. ¿Por qué? Porque es idóneo. Cuando algo es idóneo, funciona bien. No estamos hablando de una perfección moral, no estamos hablando de una perfección espiritual. No, 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 no. Sino que ese hombre y mujer son hechos idóneos. ¿Para qué? Para la obra. Dice aquí, enteramente preparado. ¿Para qué? Para toda buena obra. Si volvemos al ejemplo de Lester, si Lester te va a enseñar a las artes marciales mixtas y te lleva 6 meses y tú no sirves para eso, pues nunca vas a poder defenderte. O sea, no eres enteramente bueno para defenderte porque no es lo tuyo. Pero cuando el Señor llama a una persona, Él busca a esa persona, no solamente recibe la palabra que es exhalada por Dios, puesta en la Escritura, usted la recibe, lo enseña, lo redarguye, lo corrige, lo instruye en justicia. ¿Para qué? Para que usted sea hecho y sea hecha idónea para la buena obra. ¿Cuál es la buena obra? Todo lo que la palabra de Dios nos llama a hacer para la gloria de Dios. Bueno, así que, ¿por qué traigo este texto? Porque este texto es el ancla de la doctrina, es la Escritura. Nosotros hacemos lo que dice la Biblia. Nosotros adoramos como dice la Biblia. Nosotros vamos a practicar el servicio de la adoración el domingo como dice la Biblia. ¿Por qué? Porque si lo dijo Dios es porque Dios pensó que es útil y necesario. Si Dios no lo pidió es porque Dios no le importa. Y cuando digo que no le importa es que no significa que no le interesa, no. Es que Él no lo quiere. Nota en la Biblia todas las veces que Dios mandó a hacer algo. El arca, el templo. Dios es muy específico con lo que Él pide. Y por eso Dios dice, Pablo a través del Espíritu Santo soplando, escribiendo, mandando esta carta a Timoteo, toda la escritura y Timoteo es inspirada, soplada por Dios. Por eso cuando nosotros recibimos la palabra, es algo refrescante para el cristiano. Es algo de gozo, es algo que hermano, mire, usted puede ser que tuvo un día malo y si está por una tensión, cuando terminemos esta llamada, usted se va a sentir bien. No es porque es terapéutico, es porque es la palabra de Dios. Si usted está en Cristo, esto le coge por dentro, lo restriega, le da una alegría. El día no estaba, bueno, el día estaba difícil, pero después de estudiar la palabra, gloria a Dios. Vamos a meterle 2 horas más. Bueno, asumiendo que tiene, ¿verdad?, gasolina para esto. Hay que acostarse para descansar. Pero entiende la idea, creo que es importante. Camila, creo que querías compartir algo. Disculpa la tardanza. Está ahí haciendo unas cositas en la casa. ¿Me escuchas, Camila? Yeah. Do you want me to read or? Sí, te voy a dar para leer lo próximo que tengo aquí. Dame un momentito. ¿Por qué es que nosotros podemos ser alentados por ese texto? Porque viene de Dios. Si esa palabra fuera una tarjetita de Hallmark, que usted va y lo compra en Walgreens, ¿verdad? Cuando usted va a dar un cumpleaños a alguien o un aniversario, compra una tarjetita, eso es bonito.
pero esa tarjetita, por más linda y poética que sea, no es la palabra de Dios. O sea, esa palabra, usted toma aliento de la palabra de Dios porque viene de Dios y lo que Dios dice es. Y eso es muy interesante y muy importante recordar. Una herejía que se evita entendiendo sola escritura es, Camila, ¿puedes leer esto? La infabilidad papal. A ver si puedes leer ahí. Disculpa, que aquí Yeah, tenía una L de más. Adelante. pardon my Spanish. La doctrina de que el papa o papa. Ajá. Okay, no puede errar cuando habla ex cátedra, Ujú. la cátedra sobre asuntos de fe y moral. Esa enseñanza que contradice a sola escritura eleva la tradición de la Iglesia y la autoridad papal al nivel de la escritura misma. Entender sola escritura ayuda a los cristianos a reconocer que la autoridad última reside no en los líderes humanos o instituciones, sino en la Biblia sola. Amén. Entonces, usted y yo estudiar esta doctrina de sola escritura, recuerde, dicho sea de paso, históricamente, no voy a entrar en mucha historia, por personas, ¿verdad?, que tal vez no son muy amantes si eso no es el enfoque hoy. Pero históricamente, las solas eran una respuesta a problemas que existían contemporáneos teológicos en ese tiempo. Y cuando está diciendo entonces sola escritura, estamos diciendo solamente lo que Dios dice, contrarrestando en este caso lo que se enseña o lo que aún la Iglesia Católica cree, que yo no sé cómo lo creen todavía, lo digo con mucho respeto, porque el pensar que el Papa, un hombre, no puede errar cuando está hablando, se llama ex cátedra, desde la cátedra, sobre asuntos de moral y fe, pues, eso es imposible, señores. Eso es imposible. Eso es una contradicción. La Biblia dice que no hay hombre justo, ni siquiera hay uno, pero la Iglesia Católica dice, sí, si es el Papa, es justo, y si está hablando de lo que es este aspecto de fe, práctica, lo que es la vida, él no comete errores, hermano, eso es una falta de respeto, eso es blasfemia. Por eso es importante nosotros creer esta doctrina de sola escritura. Vamos a ver entonces razones por qué estudiar esta sola. Número uno, vamos a ver que hay un aspecto de autoridad. Entonces, enfatiza la Biblia como la máxima autoridad, asegurando que los cristianos dependan de una fuente perfecta e inmutable de verdad. Note palabras clave. Número uno, depender. Usted no puede depender de algo que no es, usted no puede confiar. Usted se sienta en la silla que se sentó porque usted tiene testimonio que esa silla lo va a sostener. Ese sofá lo va a sostener. Usted se sienta en su carro y que miren, nosotros todos ejercemos una fe. Ninguna persona se montó en el carro y verificó las líneas de freno. Usted dependía y tenía fe de que funcionan. Y lo verificó cuando le puso el freno, el pie sobre el freno, antes de ponerle reversa o drive. Usted pudo confirmar que funciona. O si se lo llevó aquí del taller, eso es cierto. Entonces, si se lo llevó aquí, porque no estaba muy bien, se iba a poner mal la cosa. Entonces, entendemos, hermanos, de que es un aspecto de autoridad. Por eso estudiamos sola escritura. Queremos tener una fuente de dependencia que es perfecta y que no cambia. Dios no cambia. La gente sí, las historias sí, las modas sí, las religiones sí, pero Dios no cambia. Número dos, claridad. Fomenta un compromiso personal con la escritura, afirmando que sus enseñanzas esenciales son claras y accesibles para todos los creyentes, no solo para una élite religiosa. Cuando usted entiende eso la escritura, usted entiende que la palabra es para todos, para los bajitos, para los altos, para los, ¿verdad?, los bonitos, bueno, no hay feitos en el reino de Dios porque todos somos lindos. Para el que tiene mucho pelo, para el que tiene menos pelo, para el que está haciendo ejercicio, para el que, bueno, le falta hacer ejercicio también. Usted entiende lo que digo. O sea, estos son aspectos por los cuales nosotros debemos de estudiar esta doctrina. Tres, suficiencia. Suficiencia. Asegura a los creyentes que la Biblia contiene todo, esto es clave, lo que es necesario. Escuche bien, yo le dije que la Biblia no habla de todo porque si no, no sirve para nada. Pero habla de todo lo que es necesario para la salvación y vivir una vida agradable a Dios
negando la necesidad de revelaciones fuera de la Biblia. Hoy en Amén. día eso, qué popular está eso, ¿verdad? Qué popular. Yo tuve la oportunidad una vez, otro día me quiere hacer preguntas, me las hacen. Puede ser que me las van a hacer después de lo que estoy a punto de decir, pero no se apure, yo se las contesto. Yo tuve la oportunidad de conocer a Cash Luna. Y, y nada, yo creo que fue algo muy interesante, una persona muy conocedora. El problema es que cuando el señor Cash Luna ha hecho expresiones diciendo que Dios le ha dicho, y usted entiende que son cosas que contradicen el principio de sola escritura, hay un problema, porque Dios no se equivoca. Y eso es algo que Amén. las personas tienen que entender. Usted se equivocó, pero Dios no se equivoca nunca. Y si yo digo Dios me dijo, pero Dios no dijo, o yo dije Dios me dijo, me aseguró, y cuando pasa el tiempo se nota que no es cierto, algo está seguro, el mentiroso es usted, no Dios. Por eso es importante entender sola escritura. Finalmente, número 4, protección contra el error. Protege a la iglesia de enseñanzas falsas a proporcionar un estándar contra el cual todas las doctrinas son medidas. Esto es muy importante. Si nosotros decimos en el tabernáculo metropolitano que creemos en ciertas doctrinas, asuma usted y verifique que está en la Biblia. O sea, nosotros no vamos a practicar algo que no es bíblico. Pero al mismo tiempo, asuma y verifique. Mire cómo le estoy dando su responsabilidad. Asuma y verifique. Bueno, si el hermano Nazario, el hermano Sístolo, eso está en la Biblia, usted lo busca. Hermano Edgar, yo no sé dónde está eso en la Biblia, pero vamos a buscar. Usualmente, si usted nota cuando yo enseño, yo usualmente, aunque quiero mejorar, ¿verdad? En nuestros dones y talentos, yo usualmente escribo todo lo que voy a decir porque no me gusta errar en lo extemporáneo. Yo prefiero dejarme regir por lo que escribí, por lo cual pensé, por lo cual oré. No es que yo no conozco la idea, no es que yo no conozco el texto, pero dependo menos de mí en vivo, la cual es una tendencia que puede errar en el orgullo. Entonces yo trato de entonces regirme por lo que escribí en mi manuscrito. Usted puede leerlo después. A veces hay cosas que el Señor me trae en el momento que tienen que ver con lo que estoy hablando, pero no están escritas. Pero no es algo muy común. Sí pasa. De que pasa, pasa. ¿Por qué? Porque yo quiero protegerme contra el error, contra el orgullo, pero particularmente lo que es el error. Porque yo puedo decir algo que hay gente que dice, te he escuchado esto, yo sentí en mi espíritu, yo no sé lo que significa mucho eso. Eso es como decir, a mí me dio la gana de decir algo que quiero que usted respete. ¿Ve? Es como una forma de decirlo así. O sea, como yo lo sentí en mi espíritu, tiene que ser cierto, tiene que ser de Dios. No necesariamente. Las brujas sienten algo en su espíritu. La gente loca en la calle se mete en un moto de marihuana y sienten algo en su espíritu. Y no era de Dios. Entonces es importante entender eso. Continuamos entonces al segundo aspecto de nuestra clase en esta noche. Vimos sola escritura, vamos a ver sola fide. Sola fide. Vamos a ver si hermana Margarita, si pudiera leer, se lo agradezco, si no, no hay problema. Claro que sí. Dice así, sola fide significa que nuestra justificación ante Dios, ser declarados justos, viene solo a través de la fe, aparte de las obras de la ley. Afirmar que la fe en Cristo es el único medio por el cual podemos recibir el perdón de Dios por nuestros pecados. Esta doctrina es central para la creencia cristiana, subrayando la suficiencia de la fe en la obra expiatoria de Cristo en la cruz para nuestra salvación. Amén. Aquí es donde la cosa se pone dura para muchas personas. Hermano Nazario, ¿por qué usted dice eso? Bueno, porque este fue el asunto que Lutero estaba enfrentando. La idea de que nosotros somos justificados no por cuántas oraciones hacemos, no por cuánto nosotros nos lavamos con agua bendita, no por cuántas veces nos vamos a lacerar, ¿cómo hacen, verdad? No, nosotros somos justificados por la fe, pero no es una fe que no está anclada en nada, es una fe que está anclada en Cristo. Entonces, esta idea de nosotros ser
declarados justos por Dios como resultado de nosotros depositar una fe que fue dada a nosotros. Entienda que no es que yo nací y tenía la fe mía durmiendo y tenía que madurar. No, no, usted no nació con eso. Nadie nació con eso. La única persona que ni siquiera nació, pero fue creada con eso, fue Adán y su esposa. Y ellos tuvieron, por la gracia de Dios, aparte de la obra que Dios hizo en Edén cuando tuvo que matar, ¿verdad? Aquel animal para cubrirlos a ellos con esas pieles, que era una idea que Dios estaba pintando escatológica de lo que iba a ser Cristo. Ellos tuvieron que entonces depositar su fe en el Señor. Ellos nacieron creyendo en Dios, amando a Dios, perfecto, pero cuando pecaron, tuvieron que depositar su fe en el Señor. Es lo mismo con Abraham. Abraham se dice, ¿verdad? Mucha gente toma esto como un relajo y no sé por qué, y toman esta idea de que yo soy amigo de Dios. Bueno, eh, hay que tener, ¿verdad? Un poquito de madurez cómo vamos a interpretar eso. Porque Dios sí determinó y llamó a Abraham como amigo, pero no es tal vez lo que nosotros pensamos. A veces, muchas veces sin querer queriendo, es un término, ¿verdad? De calle, eso es una perspectiva chabacana de lo que es ser un amigo. No es eso. Cuando Jesús le dice a los discípulos, os llamo amigos, y le dice por qué, porque os he revelado todo lo que el Padre me ha dicho a mí. Amigo es más que hermano, correcto, lo dice Proverbio. Entonces entendemos de que esta idea de usted creer, ¿verdad? Es algo que Dios nos da. El arrepentimiento y la fe es un don de Dios. Y ese don de Dios es tan hermoso que es la evidencia de que ha ocurrido una justificación de parte de Dios. No hay nadie que es salvo por Dios que no ha sido justificado por Dios. Usted no puede ser justificado por Dios sin no poner su fe en Cristo. Eso no existe. Como no existen los hombres trans, ni existen las mujeres trans. Esos muñequitos no existen, no solamente en el infierno. Que es donde van y Dios quiera que se arrepientan y paren de estar creyendo esas cosas locas. Continuamos entonces. Texto clave de Sola Fide. Vamos a ver si alguien se atreve a leerme este verso. Uh-huh. Uh-huh. Creo que alguien va a leer, ¿no? Aquí, muchas gracias, hermano Alejandro. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros. ¿Por qué? Pues es don de Dios. Tremendo. ¿Por qué? Bueno, no es por obras, para que nadie se gloríe. Esto es interesante, ver estas observaciones. Note que Pablo ya está corriendo un trencito, una idea que está presentando, y ahora entonces entra en este verso, versículo 8 del capítulo 2, y nos está llamando la atención. Pronto vamos a llegar al capítulo 2, en los domingos de la mañana, y vamos a estar predicando esto, así que estoy muy, muy ansioso de llegar. Pero note que Pablo está siendo como un muy buen abogado en un monólogo en público, que usualmente, dicho sea de paso, en años atrás, cuando las personas iban a estudiar leyes, uno de los libros que en los Estados Unidos se requería estudiar era la Carta de Hebreos. A nivel universitario, los que quieren estudiar leyes, porque se entiende que el estilo del autor de los Hebreos, que muchas personas creen que es Pablo, tenía un aspecto muy importante de cómo se crea un argumento, aún también la carta de Romanos. Y Pablo aquí está haciendo ese monólogo porque por gracia sois salvos. Hermano, tiene que entender de que usted es salvo no porque estuvo viniendo a la iglesia por 8 meses y usted se sacrificó, y gloria a Dios si lo hizo. Usted lo hizo, ¿verdad? Y Dios le dio la fuerza para hacerlo y la salud para hacerlo. Pero lo que usted recibe de Dios no es porque usted ameritó algo de Dios. Si es por fe, no es por obras, y si es por obras, no es por fe. Si yo le digo, lo voy a contratar por 40 horas a trabajar, para mí, usted espere que lo voy a pagar las 40 horas si usted trabajó. Porque yo lo voy a pagar porque usted trabajó. Pero si usted es una persona muerta
en la esquina de la calle que no tiene vida. Entonces, si yo le voy a pagar a usted algo es porque me da la gana, aunque en realidad pagarle a un muerto no tiene sentido. Pero Dios hace mucho más que eso. Dios te ve muerto, te resucita, te da vida, te hace un hombre, una mujer nuevo. Vemos en las imágenes del hijo pródigo, te da, ¿verdad? Uno por encima nuevo, te pone un anillo, te da un nombre, te hace parte de su familia de nuevo, aunque lo que merece es muerte. Pero Amén. es por gracia. La gracia es un favor inmerecido. Yo he dicho varias veces predicando que nosotros debemos de guardar nuestros corazones como cristianos, llegar a un momento donde nosotros somos los guardianes de las puertas de la gracia del reino de Dios. Nosotros somos guardianes de la gracia de Dios. Dios en sí mismo es el que da como Él quiere, a quien quiere, cuando Él quiere. Amén. Porque es por su gracia. Es importante Amén. recordar, porque es en base a esa gracia que Pablo está haciendo argumento que nosotros somos salvos. Ahora note algo, me gusta cómo lo hace. Por gracia sois salvos, eso es lo que llaman, ¿verdad? Una idea sola, por medio de la fe. Entonces añade ese otro aspecto. Es interesante porque Pablo no solamente está diciéndonos que solamente es una obra de Dios, es un favor inmerecido, pero nos dice ahora de que aquel aspecto utilitario que Dios usa es la fe. La fe es lo que Dios usa para alcanzar esto que Él quiere que nosotros tengamos como resultado de la obra de Cristo, por medio de la fe. Por eso la gente cuando dice tienes que tener más fe, más fe, más fe, no tiene sentido si usted no sabe en qué o en quién. La salvación es algo que es por gracia, por ese resultado del designio de Dios en el decreto de que manda a su Hijo Cristo para que pueda morir por personas particulares, las cuales van a depositar su fe y van a mostrar arrepentimiento. Van a poner su confianza en Cristo. Por medio de la fe, continúa Pablo diciendo, y esto no es de ustedes. La fe que ahora mismo mencioné no es de ustedes. No es de ustedes. Esto no es de vosotros, no es de ustedes. Entonces, Pablo, ¿de dónde viene? Pero note la paralela. Porque por gracia sois salvos, entendemos que el que está salvando es Dios, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, por un don de Dios. ¿Por qué? Bueno, Pablo dice, no va a ser por obras, porque si fuera por obras, usted puede tomar crédito de la obra. Y Dios desde la eternidad determinó que la única persona que tendría un nombre sobre todo nombre por las obras que alcanzaría es Cristo. Amén. Amén. Entonces tenemos que entender que esto no es de vosotros, no es de nuestra habilidad. La Biblia dice, no es del que quiera correr más duro, no es del que quiera ir más fuerte, sino es de quien Dios tenga misericordia. Amén. Es el que tiene toda autoridad, dice hermano Mera, correcto. Así que este texto es clave para sola fide, solamente por la fe. Sí. Ahora, lo que no significa solamente por la fe es que yo creo y no hago nada. Perdónenme, eso es una simplificación errónea. Eso es lo que la Amén. gente a veces escucha y nos burla. Ah, bueno, hermano, yo tengo fe. Sí, pero tú vives como si no tuvieras fe. Doy un ejemplo. Yo cuando voy a evangelizar he usado esta anécdota. Si yo voy y le digo a la persona, señor Carlos, yo vengo aquí y mi chaqueta, que es azul, tiene letras amarillas que dice CIA. Y yo le digo, señor Carlos, vine aquí esta mañana porque tenemos razones de creer de que en este lugar de apartamentos hay un terrorista con más de 200 libras de C4 y queremos aislar todo el apartamento porque si la información que tenemos es correcta, esto en la próxima hora va a explotar. Ahora, yo le decía, ¿verdad? El señor en la puerta, el señor Carlos. Carlos, si tú me crees, ¿qué tú vas a hacer? Pues Carlos dice, pues yo me voy, porque yo no quiero morir en base a esa explosión terrorista. Eso es lógico. Carlos, si no me crees o tienes dudas, ¿qué vas a hacer? Carlos, que era honesto, no, yo igual me voy. Yo no me voy a enterar de que estaba mal y de que no debía confiar en ti, porque está hablando de mi vida. Yo no voy a arriesgar de que tú tengas razón o no, yo me voy. Me voy a dar una vuelta, me voy de shopping, me voy a McDonald's, donde hay que, o sea, y después vengo, y si está todavía eso ahí, tremendo, y si no está, es más, puede ser que vaya a verificar el aspecto, ¿verdad?, de las autoridades y de verdad todo está bien. Entonces la gente aún mismo entiende de que cuando hablamos nosotros de la fe, todo el mundo va a poner una fe en lo que tiene que ver con preservar su vida, más sin embargo, lo que tiene que poner fe es en el Hijo de Dios, y nadie quiere creer en él.
Mm. Porque eso es otro tipo de fe. Exactamente. Eso es otro tipo de fe. Y no de lo que dice el verso, no por obras, para que nadie se gloríe. O sea que si usted lo hizo por su intelecto, sus doctorados, su habilidad intelectual de calle, entonces usted se merece que se le aplauda. Pero porque es por gracia, entienda esto, hermano, porque es por gracia, porque usted no se lo merece. Es por gracia porque somos muy brutos. Mm. Por eso es por gracia, porque nadie se lo merece. Y eso es muy importante. Continuamos. La herejía que se evita entendiendo sola fide. Pelagianismo. Pelagianismo. Voy a leer aquí para que entiendan. Es la creencia de que el pecado original no manchó la naturaleza humana y que la voluntad mortal todavía es capaz de elegir entre el bien y el mal sin necesidad de la gracia divina. Déjeme explicar eso. Todos nacimos neutrales. Usted tiene la habilidad de ser como Jesús. Es una mentira del diablo, por eso es lo que creen. ¿Por qué? Porque nosotros no necesitamos una gracia divina. En otras palabras, es como cuando, por ejemplo, usted va a su restaurante favorito y usted ordena una soda. Usted va a la máquina y usted empuja un botoncito, si le gusta Rubí o Pepsi, lo que sea, o Coke Zero, usted aprieta la cosita y sale. Cada vez que usted aprieta, sale. Y hay personas que creen que ellos pueden designarse a sí mismos la gracia. Yo aprieto el botón y sale la gracia porque yo lo controlo. No, usted no controla eso. No, es una gracia que solamente Dios da. Continúo leyendo. Por lo tanto, en el pelagianismo, la salvación es alcanzable a través de los esfuerzos humanos todos. Esta herejía es contrarrestada directamente por la doctrina sola fide, que afirma nuestra dependencia total, escuchen esa palabra, total, de la gracia de Dios para la salvación, no en el mérito humano. Le voy a dar la razón más sencilla por la cual el pelagianismo, que es una herejía a la cual sola fide también está respondiendo, es resumida en esto. Escuche bien, cuando hable con alguien y le haga esta pregunta, ¿por qué es que el hombre no puede ser salvo por sus esfuerzos? La respuesta es fácil. Si el hombre puede ser salvo por sus esfuerzos, en vano Cristo murió. ¿Se acabó? En vano Cristo murió. Si Ujú. usted puede alcanzar el mismo mérito que Cristo alcanzó, pues Hombre, Cristo no era hijo de Dios. O sea, no habría una Trinidad, había una Trinidad más usted. Eso es imposible. Por eso se llama Trinidad, porque son tres, no tres más uno. No, hermano, es importante entender sola fide. Vamos entonces rápidamente, aquí nos quedan unos minutitos, a ver razones por qué usted debe de estudiar, abundar más en su propio tiempo, en las devociones, como usted quiera, esta doctrina de sola fide. Número uno, promueve la humildad. Aquí es donde la gente le molesta, aquí es donde el gas pela, dicen por ahí. ¿Ok? Sola fide elimina cualquier motivo de jactancia en nuestra salvación, promoviendo la humildad y la dependencia total en Dios. Pablo dice, 1 Corintios 1:29, para que ninguna carne se gloríe en su presencia. Usted no puede tomar crédito de nada, hermano, usted no tiene crédito de nada. Nuestra fe en Cristo, no nuestras obras, nos salva recordándonos nuestra necesidad de la misericordia de Dios. no creo. Número dos, Sí, amén. asegura la salvación. Y gloria a Dios por eso. Hermano Guido, léame ahí lo que dice Romanos 1 adelante. Romanos 1:5, 1 en adelante. Perdón, Romanos 5:1 en adelante. De, declara, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Esta seguridad de salvación a través de la fe fomenta la paz y la seguridad en la vida del creyente, sabiendo que su posición ante Dios es segura a través de la fe en Jesucristo. Vamos a reducir eso para aquellos que somos no tan inteligentes como yo. Yo soy, ¿verdad?, un poquito más sencillo. Mira, la razón por la cual sola fide nos asegura la salvación, número uno, es porque esa fe no vino de nosotros. Ujú. Esa fe se nos dio a nosotros. El motor. Y por cuanto se nos dio a nosotros, hay unas implicaciones.
Dios no da algo que no asegura que vas a tener hasta el final. Si Dios te da algo, por más cabezones que seamos nosotros, créame que usted no lo puede perder. Usted no lo puede perder, porque Dios se lo dio. Hermano, usted está diciendo que una persona no puede ir al infierno. No, yo no estoy diciendo eso. Estoy diciendo que una persona legítimamente que es de Cristo, nadie la arrebata del hueco de su mano, dice Juan. Usted se vuelve loco, usted mismo no se puede arrebatar de las manos de Dios. Y eso asegura. Esa es una buena almohada, decía Spurgeon, en la soberanía de Dios para poner su cabeza. Número 3, fomenta la verdadera santificación. Gálatas capítulo 2, versículo 20, dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Esta parte todas la sabemos. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, y lo que ahora vivo en la carne, no lo vivo en la fe del Hijo de Dios que me amó y se entregó a sí mismo por mí. Entonces, entender que somos justificados solo por la fe conduce a una verdadera santificación, viviendo una vida empoderada por el Espíritu, impulsada por la gratitud de la gracia de Dios, no tratando de ganar favor de Dios. ¿Por qué es esto importante? Déjeme darle un ejemplo práctico. Hay personas, me ha pasado a mí también, que usted tuvo una semana increíble. Usted comenzó el domingo con un tremendo servicio y llegó a su casa y todo bien y tenía pensamientos positivos, no tenía pensamientos enfermos, ¿verdad? De esas cosas que todo el mundo le va a pasar. Usted está ahí contento, aleluya, en victoria, el Espíritu Santo, ustedes están ahí tocándose las manos, van bien, llega el lunes, fue al trabajo, todo bien, pudo resistir al diablo, todo lo pasó bien, no le sacaron el demonio, usted llega a su casa, buen esposo, ¿verdad? Buen padre, todo ahí correcto, dio las devociones, y tremendo, y todo, hasta lloraron cuando usted hizo la oración, todo está ahí, usted está ahí en la montaña subiendo, el martes, el miércoles, el jueves, el viernes, usted está ahí, le llega el sábado, no se sabe qué pasó el sábado. Es como que otro hombre se levantó, otra mujer se levantó de la cama, no fue usted. Y este sábado había una rebelión increíble en su carne, donde usted tenía la cabeza en la basura todo el día. Irritable, molesto, todo le molesta. Si respiraban al lado suyo, se molestaba porque le estaban respirando al aire suyo. Insoportable. ¿Por qué? Bueno, ¿por qué te hago este ejemplo? Porque puede ser que cuando eso pase para muchos cristianos, que no intencionalmente se levantaron del lado de la cama equivocado, pierden esa esperanza porque fallaron y creen que lo que Cristo les dio dependía de su habilidad de vivir perfectamente la vida cristiana. No. Ahora, no escucho lo que no dije. No dije de que viva desordenadamente porque usted está en Cristo. No, usted es un charlatán y tiene que arrepentirse si vive así. No, usted está mal. Pero el día va a llegar, escuche bien, el día va a llegar, hermana, donde usted está insoportable y no necesariamente, ¿verdad?, es la regla. Hay días donde la mujer está insoportable porque es que tienen carne y hueso y está mal. Igual es con los hombres. Y ese día, déjeme darle ánimo. Cristo no le ama menos que el día que usted fue salva por Dios. Amén. Cristo Amén. no le ve menor. Es como lo vio cuando usted estaba en su pecado. Porque Cristo dijo, sin mí nada podéis hacer. Es Amén. importante recordar que la sola fide nos ayuda a fomentar la verdadera santificación, porque dice el verso, con Cristo juntamente estoy crucificado. En otras palabras, ya no vivo yo sé que el que se levanta todos los días soy yo, pero en realidad ese tipo que caía mal, quedan rastros pequeños de, pero ese tipo ya no existe. Ese está muriendo cada día más, cada día más, cada día más. Esta persona no existe. Menos rastros quedan de él. Y cuando usted entiende, y nosotros recordamos de que nosotros, dice ahí, lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios que me amó y se entregó a sí mismo por mí. Cuando usted combina la idea de que es porque yo deposité mi fe en Cristo, la cual no vino de mí, el origen no es mío, es de Dios. Dios me lo da para que ame a Cristo. Cristo me amó, murió por mí, y eso significa de que yo soy inseparable de Él. Amén.
Si usted es inseparable de Cristo, yo no sé cuál sería el caso más horrible que usted podría sufrir en su vida. Pero Pablo dijo, para mí el vivir es Cristo y morir es ganancia. Amén. Será por eso que todos los mártires, Aleluya. por razones que no entendemos, a veces parecen sobrenaturales, aún cogiendo llamas en su cuerpo, ¿verdad? Ellos cantaban himnos, aclamaban a Dios. Esteban, en medio de una lluvia, no de gatos y perros, sino de piedra. Esteban tomó las mismas palabras del Señor Jesucristo y esencialmente decía, Señor, perdónalos, porque en realidad ellos no saben lo que hacen. Si supieran lo que estaban haciendo, legítimamente no lo harían. Así que es por esa razón. Por último, no, ya esa era una repetición, que solamente habían tres y se me chispoteó uno más que no estaba ahí, solamente eran tres. Así que, hermanos, vimos entonces sola escritura, sola fide. Traté de hacerlo muy práctico, muy sencillo, para que no se ahogue, sino para que se goce. ¿Por qué? Amén. Porque estas doctrinas se supone que nos den, que nos alienten. Yo espero que esta noche usted se vaya como si le hubiera metido una inyección de B12. Usted esté ahí dando vueltas. Y no es porque tiene la presión alta ni porque tomó cafeína, sino del gozo de recordar, yo soy de Cristo y Cristo es mío. Y yo Amén. vivo por su palabra. La Biblia dice, ¿se acuerda cuando Jesucristo se encontró con Satanás? Y Satanás lo tentó. Y el día más difícil, cuando ¿verdad? Las tripas estaban tocando salsa y merengue. Y Jesús le dice, no solo de pan que era el hombre, sino de toda la Palabra. sola escritura. ¿De qué va a vivir usted? De la dieta de Cristo. ¿Cuál era la Amén. dieta de Cristo? Sola escritura. Esa no le va a hacer perder peso, pero esa le va a hacer matar el pecado, el hombre viejo y la mujer vieja que tiene por dentro. Amén. Usted tiene que poner en su mente, yo me voy en huelga en contra del hombre viejo que está en mí. Amén. Yo lo voy a matar, yo no le voy a dar ni siquiera un dulce, nada. ¿Por qué? Porque esa es la voluntad de Dios. Eso fue lo que el Señor Jesucristo nos dio como ejemplo. Y entiendo yo.